Gloria a Dios. Durante nuestro programa radial hemos estado mirando de un modo devocional las conocidas cartas de Apocalipsis. Son 7 cartas, 7 mensajes dirigidos a 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor. No es un estudio, yo creo que no da para estudio por razones de tiempo, pasamos muchas cosas por encima nada más, pero el propósito es mirarnos a nosotros como iglesia y como miembros de la iglesia sobre lo que el Señor habla, sobre lo que el Señor ve y sobre lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Hoy nos corresponde el tercer mensaje, el mensaje a la iglesia de Pérgamo, para lo cual quiero invitarles a leer allí en el capítulo 2 de Apocalipsis los versículos 12 al 17. Siempre que leamos estas cartas, pensemos en que es palabra de Dios y que nosotros también somos destinatarios. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen en la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. En primer lugar, y al igual que en las cartas anteriores, podemos ver al Señor presentándose a sí mismo. Y en esta ocasión lo hace como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Es una expresión fuerte. Él tiene la espada que puede cortar, la espada que puede juzgar, que puede matar, y en ese sentido es Él el que tiene todo poder y hace justicia. Sí, porque un día será justicia. Dice la Escritura que un día toda rodilla se doblará delante de Él y que toda lengua confesará que Él es el Señor. El que tiene la espada aguda, Yahvé Sabaoth, el Dios de los ejércitos, el invencible, el que camina delante de sus huestes, al que nadie puede oponerse, porque no hay fuerza alguna que se le pueda oponer. Y dice que Él se va a levantar contra aquellos que practican el pecado, contra aquellos que son perniciosos dentro de la misma iglesia. Y quiero que recordemos algo muy solemne, estimados. La gracia no evita la disciplina. El Dios de la gracia, que ama sin duda, que perdona, que restaura, no elimina la disciplina restauradora a fin de purificar a su iglesia. La Biblia habla de disciplina, porque la disciplina es una parte importante dentro del crecimiento de la fe y de la obra cristiana. La iglesia en Pérgamo había transgredido la voluntad de Dios.
Estaba en un camino incorrecto y Dios viene para traer una advertencia sobre ella, porque Él es el Señor de la iglesia, Él es el dueño de la iglesia, y entonces le está diciendo a la iglesia que va a intervenir a menos que puedan enmendar su camino. Primeramente, y como lo ha hecho con las demás iglesias, el Señor menciona las virtudes, las cosas que son ejemplares dentro de esta iglesia. Lo que nos revela, por supuesto, la bondad de Dios. Porque cuando Dios establece el juicio, no solamente habla de lo que es incorrecto, sino también de lo que es incorrecto. No solo de lo incorrecto, sino también de lo correcto. Nosotros, por regla general, vemos o se nos presenta de una manera mucho más evidente lo incorrecto o lo imperfecto muchas veces. Pero en Dios hay un equilibrio absoluto. Esta iglesia, como ya sabemos, se encontraba en la ciudad de Pérgamo. Y Pérgamo era una ciudad muy importante de la antigüedad. No sabemos quién fundó esta iglesia o quiénes. Se cree que por estar ubicada en Asia Menor, es probable que haya sido fundada mediante la proclamación del evangelio especialmente notorio que ejerció la iglesia de Éfeso y que permitió que el evangelio se extendiera a muchos lugares en ese tiempo. Pero en realidad, si somos honestos, no es lo más importante saber quién la fundó. Lo que sí es cierto es que está ahí y que es una iglesia del Señor. Ahora, el Señor conoce profundamente esta iglesia como conoce profundamente las iglesias. No solo por su omnisciencia, sino porque realmente Él tiene un interés restaurador por sus iglesias. Y Él le dice: yo conozco tus obras, yo sé dónde moras. Bueno, en muchos manuscritos se emite la frase tus obras y pasa inmediatamente a yo conozco dónde moras. Yo sé dónde habitas. Y creo que es mejor así, porque el Señor se va a referir al entorno donde estaba esta iglesia. Ciertamente no era un lugar ordinario. Sucedían cosas especiales allí. Le dice: sé que moras donde está el trono de Satanás. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo fue que Satanás estableció su trono en ese lugar? Bueno, se dice que este trono llegó a Pérgamo desde la ciudad de Babel que Nimrod estableció en la antigüedad, la cual recordamos por su fallida torre. En esta ciudad se inició el sistema religioso de Babilonia, y a medida que el imperio babilónico va declinando, todo este sistema religioso se traslada a la región de Lidia. El reino de Lidia se estableció en la capital, que era precisamente Pérgamo, y allí progresó todo eso hasta que el rey Atalo III murió sin descendencia y el reino de Lidia quedó bajo el imperio romano. Por tanto, la capital de la religión babilónica, de aquella religión diabólica, era precisamente Pérgamo, hasta que posteriormente se va a trasladar a la ciudad de Roma. Al líder de los sacerdotes de esa religión pagana, de esa religión satánica, se le llamaba el pontífice máximo o el sumo pontífice. ¿Le suena ese nombre a usted? El pontífice máximo o sumo pontífice. Este título fue adoptado por el emperador de Roma cuando lo divinizaron, o se divinizó a sí mismo, mejor dicho, y entonces exigía adoración para sí como a un Dios. Esto explica las palabras del Señor a esta iglesia de Pérgamo cuando le dice: sé dónde habitas, donde está el trono de Satanás. Habían muchos templos paganos donde se ofrecían sacrificios al imperio del mal. Y en medio de todo eso había una iglesia cristiana. Iglesia que es reprochada por el Señor por muchas cosas. Pero creo que hay algo digno de destacar. Porque dice que a pesar de la influencia diabólica que había en el lugar, le dice: pero retienes mi nombre. Pero retienes mi nombre.
Pensemos en esto. Estaba establecida en un lugar donde Satanás era venerado, sin embargo se mantuvo fiel al Señor y frente a la multitud de ídolos, incluyendo al mismo emperador que reclamaba señorío. Ellos testificaban diciendo que Jesús era el Señor, y eso distinguía a los cristianos en ese tiempo, especialmente en tiempos de la persecución imperial, cuando se les exigía pleitesía divina al emperador. Sin embargo, ellos decían: Jesús es el Señor. Y por supuesto que el Señor reconoce esto. Retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Quién fue Antipas? Se cree que Antipas fue obispo en Pérgamo, un discípulo directo del apóstol Juan, y debido a su firmeza en la fe cristiana comenzó a proclamar la palabra y a convencer a la gente de Pérgamo de dejar de ofrecer sacrificios. Y debido a su renuencia a cumplir con los requisitos, fue capturado y llevado al templo de Artemisa, en donde fue lanzado en un altar con forma de toro de bronce al rojo vivo, que por lo general se usaba esto para los sacrificios, y allí él fue consumido en ese lugar. Pero, dice el Señor, aún así la iglesia persistió. Aún así la iglesia mantuvo en alto su nombre. Sin embargo, también en aquella iglesia habían cosas reprochables. El Señor le dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La doctrina de Balaam. ¿Quién fue Balaam? Balaam fue un adivino, fue un brujo que creía en el Dios de Israel, y entonces en un momento dado el rey de Moab, Balac, trató de contratarlo para que maldijese a Israel, y de esa forma los moabitas pudieran derrotarlo en el campo de batalla. Sin embargo, los que conocen la historia saben que Dios se lo impidió en 3 ocasiones. Famosa es la historia de la burra que le habla tratando de persuadirlo que no haga tal cosa. Al no poder por esa vía, Balaam sugirió que las mujeres moabitas sedujeran a los hijos de Israel y los hicieran caer en fornicación. A este afán por apartar a la gente del camino verdadero, este afán de sacar a la gente de la doctrina verdadera, entonces se le denominó la doctrina de Balaam, a la cual Pablo, cuando escribe a Timoteo, la llama derechamente doctrina de demonios. Porque claro, ya sabemos quién patrocina esa herejía, la blasfemia, la mentira al interior de la iglesia. Se habían levantado falsos maestros y ellos, en vez de poner el acento en la verdad, simplemente fueron acogiendo dichas enseñanzas. La doctrina de Balaam podemos asociarla con esa mixtura que de pronto se levanta entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. Enseñó a Balac a poner tropiezo, dice, ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Era una mezcolanza de cosas que todo lo que iba a traer consigo era la corrupción y el pecado. Ahora, Dios prohíbe estrictamente este tipo de alianzas con el mundo. Él va a decir por medio de Pablo a la iglesia de Corinto: no se unan en yugo desigual con los que no creen, porque puede tener compañerismo la justicia con la injusticia. ¿Puede tener comunión la luz con las tinieblas? Huelga discutir una respuesta a estas preguntas, porque nosotros sabemos la respuesta, y la respuesta es no. No se puede ser de Dios y del mundo a la vez, porque no pueden coexistir, no se puede coexistir en ambos espacios espirituales. Por cierto, esta palabra es para nosotros el día de hoy.
Si tan solo nuestros jóvenes, nuestros hijos prestaran oído a este consejo no caprichoso del Señor. Con este tipo de uniones fue que se pervirtió la doctrina en la iglesia. Pedro dice que Satanás anda alrededor nuestro como león rugiente buscando a quien devorar. Y él no va a menospreciar ningún método con tal de alejarnos de la verdad, del camino correcto. Dios nos ayude, hermanos. Poner tropiezo no es solo aconsejar de mala manera, sino traer una influencia perniciosa. Es dar mal ejemplo como cristianos. El Señor habló de lo terrible que es poner tropiezo a los más pequeños cuando dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en la profundidad del mar. Aquí la palabra pequeño puede aplicarse a niños, físicamente hablando, pero también puede aplicarse a niños espirituales. ¿Cuánto cuidado debemos tener de no poner tropiezo a los pequeños en Cristo, de no ser un mal ejemplo para ellos? Pero estos falsos maestros, estos ministros de Satanás, enseñaban que no había nada malo con eso. No era malo, por ejemplo, comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y claro, es un ídolo que más da. Es un objeto inanimado, sí, claro. Pero detrás de cada ídolo se esconde un demonio. Y aquellos que tomaban a la ligera esto y comían de la comida ofrecida a los ídolos, con su conducta estaban haciendo tropezar a los más nuevos. Quizás para nosotros esto no sea un gran problema, pero recordemos que todo lo que se interpone en nuestra relación entre Dios y nosotros es un ídolo. Si yo le doy más importancia a otras cosas que a Dios en mi hogar, donde hay niños, donde hay jóvenes inmaduros, ellos van a sacar por conclusión de que entonces Dios no es tan importante y van a tropezar en su vida cristiana. Y yo le digo a los padres y a los adultos en general: seamos consecuentes como cristianos, no sea que por nuestra conducta otros se pierdan. Otra cosa que enseñaban estos ministros de Satanás era acometer fornicación. Por un lado demostraban una vida de aparente piedad en el culto y por el otro la permisividad moral. ¿Qué más da? Eres joven. ¿Cómo es eso que no tienes polola? ¿Has escuchado eso? Escuchamos eso y una serie de estupideces de la cual hablan ciertas personas. He visto a padres cristianos prácticamente empujando a sus hijos hacia la corrupción moral. Padres permisivos, laxos morales, no ven el daño espiritual de la fornicación. Vivimos en un tiempo donde la corrupción moral es asombrosa. El adulterio, la fornicación no son considerados como problemas en la sociedad. Ya nadie se asombra frente a eso. Vemos manifestaciones terribles del pecado sexual en el mundo en que vivimos y muchas veces como padres, desgraciadamente no nos damos cuenta de esto, porque resulta que somos padres buena onda, porque somos padres progres. Que Dios nos libre, estimados. Pablo dice en 1 Corintios 16, 15 y 16, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Dios quiere que su pueblo sea santo. El llamado de Dios para su iglesia es que sea santa. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Querido, la santidad no es una opción de tu vida. Es la única forma de vida acepta a los ojos de Dios. Pero hay gente en las iglesias que dicen, bueno,
El pecado no tiene importancia. Al fin ya Cristo murió por los pecados. ¿Qué importa si ya he sido perdonado? ¿Saben? Juan enseña que aquel que practica el pecado no es creyente. Y quiero aclarar esto. No estoy hablando del que cae en un pecado, deja de ser creyente, porque todos luchamos con esos y todos caemos todo el tiempo. Hay quienes caen varias veces en el mismo pecado y es lamentable que ocurra, pero es posible. Pero yo estoy hablando, escúchelo bien, de aquellos que se deleitan en el pecado, de aquellos que justifican el pecado, de aquellos que no ven nada malo en cometer pecado. Y uno de esos pecados es la fornicación. Y es triste que ni aún en las iglesias muchas veces se condene ese tipo de prácticas. Si yo soy una persona que justifica el pecado, entonces no soy cristiano. Porque no está el Espíritu de Dios amonestando mi espíritu. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado justamente frente a estas cosas. No existe en muchas congregaciones una denuncia directa al pecado. Hay jóvenes y jovencitos que llevan prácticamente una vida marital con su compañerito de turno. Pero pareciera ser que todo eso está bien. Pareciera ser que eso es lo más normal. No se le ha tomado el peso de lo que eso significa. Total, mientras la niña no quede embarazada, ¿qué más da? ¿Y qué vamos a hacer con eso? Me temo que la fornicación, el adulterio, el pecado sexual ha entrado groseramente dentro de las iglesias. Jóvenes que se van a vivir juntos sin estar casados. Bueno, debo parecer un viejo del siglo XV hablando estas cosas, pero la palabra de Dios no pierde vigencia. La palabra de Dios aún dice, sean santos, porque yo soy santo. Cristo le dice a la iglesia, hay pecado dentro de ti. Además le dice, tienes una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Verso 15. Tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. No está muy claro esto de la doctrina de los nicolaítas, qué es lo que enseñaban. La mencionamos el otro día. Se cree que proviene de una palabra compuesta, Nicaos y Laos, que se podría traducir como gobernadores del pueblo, y apunta a un vicio que se presenta en algunas iglesias en relación a la autoridad del liderazgo. Por una parte están aquellos que no respetan en nada a quienes Dios ha puesto en autoridad, que no se sujetan, pero también están aquellos líderes que se creen prácticamente semidioses dentro de las iglesias. Miren, Dios ha establecido un sistema de gobierno en la iglesia, el cual debe ser respetado claramente. No son autoridades, pero ejercen autoridad. Esto cada pastor, cada líder debe tenerlo claro. No son autoridades, pero ejercen autoridad a fin de mantener la organización, a fin de mantener el orden dentro de la iglesia. Pero hay quienes no se quieren someter a esto. Hacen lo que ellos quieren. Actúan cuando ellos quieren. No existe un reconocimiento a dicho liderazgo. Y por otro lado, están aquellos líderes que se engrandecen sobremanera, los nicolaítas, aquellos que dicen yo soy el que mando aquí. ¿Saben? En el Nuevo Testamento al único pastor que se menciona en este estilo es a un tal Diótrefes, allí en 3 de Juan 9. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Diótrefes era un hombre que ambicionaba el primer puesto entre los miembros de la iglesia. Y estos son un verdadero problema dentro de las iglesias. Y desgraciadamente los hay. Personas que porque tienen un liderazgo se creen que son intocables, que nadie les puede decir nada. Ellos son los nicolaítas, los neonicolaitas que están funcionando en este tiempo. Y el Señor dice a la iglesia, tengo contra ti estas cosas. Desgraciadamente esta iglesia
estaba cobijando en su seno estas cosas, estas serpientes ponzoñosas. Y si no actúa prontamente, terminarían por destruirla. Y es verdad que no podemos tener un consejo de denuncia de pecado todos los días en la iglesia, una fiscalía. Pero tenemos que decir que cualquier cosa que no provenga de la fe es pecado. Pero pregunto, ¿se está haciendo esto en la iglesia al día de hoy? ¿Es así como vive la iglesia al día de hoy? Que Dios nos libre, hermanos. Finalmente, la responsabilidad de la iglesia. Hay un riesgo muy alto en no prestar atención a las palabras que dice el Señor. El verso 16 dice, por tanto, arrepiéntete. Es decir, cambia de mentalidad, cambia de orientación, retorna incondicionalmente a Dios. Arrepiéntete porque si no, pues si no yo que tengo toda autoridad, vendré a ti pronto y pelearé. ¿Contra quién? Contra ellos. ¿Pero quiénes son ellos? Son los que permiten que esta situación permanezca. Arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y este es un llamado muy fuerte al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si no hay arrepentimiento, hay juicio. Y seguidamente el Señor transporta todo esto a la responsabilidad de cada persona. Porque dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se fijó? La advertencia es colectiva, pero la responsabilidad es individual. Dios hace un llamado a quienes son capaces de oír lo que el Espíritu está hablando. Y para ello tiene una preciosa bendición. Le dice, al que venciere daré a comer del maná escondido. Esto tiene que ver con el retorno a las bendiciones, como ocurrió con Israel en el desierto. Dios los bendijo mandándoles pan del cielo todos los días para que se alimentaran. De la misma manera, las bendiciones del cielo van a caer sobre la iglesia y sobre aquellos creyentes que vivan una vida de compromiso honesto delante del Señor. Y hay algo más. Cuando habla del maná escondido, inmediatamente dice, y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esto se refiere a la comunión con Dios, a la identidad en Cristo, a la conexión con el Señor, a la comunicación con el Dios Altísimo. Dios quiere la conversión de todos, es decir, que se vuelvan a Él sin condiciones, cambiar la forma de pensar. Pablo dice a los Corintios, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No permitamos que el mundo condicione nuestro pensamiento. Hoy Dios nos está pidiendo que volvamos a Él y nos dará una piedrecita blanca. ¿Y qué significa eso? Esa piedrecita blanca significa una invitación personal a participar de un festín. En tiempos de los romanos se hacían grandes convites, se alquilaban grandes lugares como los templos para hacer festividades. El que era invitado se le escribía su nombre en una tablilla de arcilla. Luego se partía esa tablilla y se la daba al invitado una de las partes. Cuando llegaba el día de la fiesta, el esclavo receptor de los invitados se cercioraba que la persona llevara la mitad de su tablilla y coincidiera con la que tenía su nombre, entonces podía entrar en el banquete. Las dos cosas, tanto el maná como la tablilla con el nombre, hablan de la verdadera comunión con el Señor. Pero hay una solemne responsabilidad para ti y para mí el día de hoy. El Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Seguir a Cristo exige un compromiso personal. Seguir a Cristo obliga a una vida de santidad, a una vida luminosa en medio de un mundo en tinieblas. Y hay un resumen muy importante en las palabras del apóstol Pablo. A veces solemos decir, yo conozco a Jesús. Y por cierto que esto es muy importante. Pero saben, hay algo más importante todavía.
Usted se preguntará, ¿y qué cosa es? Es que Jesús te conozca a ti. Que Jesús nos conozca a nosotros. Miren lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. No podemos orar al Señor viviendo en pecado. Es necesario ajustar nuestras vidas a la voluntad de Dios, vivir para la gloria de su nombre. Hay quienes se avergüenzan del Señor, de su doctrina. Yo me pregunto, ¿serán salvos verdaderamente? No puedo juzgarlos, pero ser religioso no significa ser santo necesariamente. La Biblia dice mucho al respecto. Dios nos pide un autoexamen. Es necesario medirnos con la vara de su palabra, pedirle al Señor que Él nos examine, como decía el salmista y en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Solo cuando la Biblia proyecta luz a nuestra vida, entonces nos damos cuenta de nuestros errores. En cierta ocasión, un rector de una universidad recién nombrado estaba en una reunión con el consejo directivo y preguntó qué le podrían regalar a los que se licenciaban ese año de la universidad. Unos proponían una cosa, otros otras, y finalmente el rector dijo, ¿saben? Le vamos a regalar una Biblia a cada uno de los estudiantes que se licencia. Alguien se sonrió y dijo, ¿a ingenieros, a matemáticos, a científicos le va a regalar una Biblia? ¿No sería mejor una enciclopedia de alto nivel? El rector continuó, ¿saben por qué vamos a regalar una Biblia? Porque los libros hacen especialistas, pero la Biblia hace sabios. Estimados, volvamos a la palabra. Volquémonos en la palabra y digamos en oración solemne delante de Dios, como lo hizo Samuel, habla, Señor, porque tu siervo oye. Si es así, seremos bendecidos. ¿Qué duda cabe?